Masacre de Mapiripán. Memorias del conflicto armado. La masacre de Mapiripán ocurrió en el año 1997. Este municipio queda ubicado en el departamento del Meta. Allí perdieron la vida aproximadamente 49 personas. Recordemos que Mapiripán es un recorredor estratégico para el narcotráfico por su salida a Venezuela y por la cercanía que tiene con el Guaviare, tradicional zona cocalera. Acontecimiento seleccionado: Masacre de Mapiripán. En julio de 1997, aviones salieron desde el Urabá antioqueño con rumbo a los llanos orientales con nombres de los miembros de las fuerzas de las autodefensas colombianas con el propósito de expandir el proyecto paramilitar en una zona que era controlada por la guerrilla de las FARC. Ellos habían tenido reuniones en las que participaron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Vicente Castaño y Pedro Alex Conde. Planificaron la incursión paramilitar en la zona de Mapiripán, en los departamentos de Guaviare y Meta, donde el control territorial lo tenía la guerrilla de las FARC. El sábado 2 de julio de 1997 aterrizaron en el aeropuerto de San José de Guaviare. Habían salido desde la zona del Urabá antioqueño. Llevaban en su interior más de 100 hombres vestidos de civil. En el aeropuerto lo recibió Luis Hernando Méndez Bedoya, alias René Cárdenas, jefe paramilitar del Guaviare y hombre de confianza de Carlos Castaño. Se transportaron en camiones que habían sido enviados por una persona que se identificó como oficial del batallón Joaquín París del Ejército de Colombia. Partieron ese 12 de julio rumbo a Mapiripán por la llamada Trocha Ganadera hacia la inspección de Charras, un sitio sobre el río Guaviare ubicado en la orilla opuesta a Mapiripán. En el camino se les fue uniendo miembros de las autodefensas del Casanare y Meta. Otros paramilitares hacían recorrido en lancha por el río Guaviare y tuvieron que transitar por el Barrancón, un puesto de control operado por la Brigada Móvil 2 del Ejército, donde los dejaron seguir sin problemas por el río rumbo a Charras. El día 14 llegaron a Charras y las autodefensas reunieron a los habitantes en la otra orilla de Mapiripán y le repartieron a los pobladores una revista llamada Colombia Libre, amenazando de muerte a todos aquellos que pagaran impuestos o que estuvieran colaborando con la guerrilla de las FARC. En la madrugada del martes 15, los más de 100 hombres de las AUC rodearon por río y tierra la población de Mapiripán. Entraron, ni el alcalde ni los funcionarios de la alcaldía estaban en el pueblo esa mañana. Los paramilitares se tomaron el control del pueblo, llegaban puestos uniformes privativos de las fuerzas militares, armas de corto y largo alcance y radioteléfonos. Luego de hacerse al control de la población, de las oficinas públicas y de las comunicaciones, los paramilitares empezaron a inspeccionar el pueblo en busca de colaboradores de la guerrilla. Tenían una lista con nombres para esos efectos. Durante 5 días, entre el 15 y el 20 de julio, hubo inspecciones y allanamientos por parte de los paramilitares en busca de colaboradores de la guerrilla. Durante esos 5 días torturaron, desmembraron, degollaron y asesinaron a cerca de 49 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en fosas comunes. La mayoría de los cuerpos fueron lanzados al río Guaviare. Ese día, el 20 de julio, los paramilitares salieron de Mapiripán luego de destruir evidencia física. Hasta el 21 de julio, los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia permanecen en el poblado. Esa misma mañana, los colombianos conocen por los medios de comunicación la magnitud de los asesinatos y se inicia la investigación de la Fiscalía y señalamientos a los militares y a la policía. Inicialmente se pretende que la justicia militar asuma la investigación de lo ocurrido, pero los tribunales civiles asumen el asunto. Al llegar el ejército al municipio informa que no encontró perturbación del orden público ni elementos sospechosos en la zona, mientras que las AUCE asumían el control de extensiones de terreno para la siembra de monocultivos y principalmente de palma de aceite y fincas cocaleras. Posteriormente,
a incursión. Los paramilitares alcanzaron a apropiarse de más de 4.000 hectáreas de manera violenta, alcanzando a conseguir que le titularan 12.000 hectáreas a nombre de aliados o testaferros, iniciando la segunda masacre de Puerto Alpira, continuando con los enfrentamientos entre la guerrilla por un lado y los paramilitares por el otro lado contra el ejército. En un informe del 2012 se indicó que el objetivo de la incursión paramilitar en la zona no fue únicamente sacar a la guerrilla del lugar y controlar el corredor estratégico, sino sobre todo hacerse con grandes extensiones de terreno para la siembra de monocultivos, principalmente palma de aceite. En cuanto al desplazamiento, vemos que aproximadamente el 70% de la población de Mapiripán fueron víctimas del desplazamiento forzado a causa de la masacre. No obstante, según el Registro Único de Víctimas, más de 22.000 personas han sido desplazadas desde 1985 por conflictos armados en el municipio. El desplazamiento en Mapiripán ha sido una constante permanente desde un año antes de la masacre de 1997 y tuvo su pico más alto entre los años 2002 y 2003. La mayoría de afectados se ha reubicado en otras poblaciones, se han vuelto en la indigencia y han sido exiliados en otros países. Como vemos en la gráfica, Mapiripán es un municipio con personas expulsadas, pero también personas recibidas. Entre los años de 1995 y 2010 aproximadamente, hubo un mayor desplazamiento en esta población. En relación a cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la constitución de una cultura de paz, en todo conflicto armado las víctimas deben de resarcirse en el daño que se le hace, ya sea del bando del Estado o del bando contrario, del enemigo. Pero todas las víctimas, en la Constitución habla de un derecho fundamental que es el derecho a la vida. Y en un conflicto armado, si un familiar pierde la vida, el Estado está en la obligación de resarcir ese daño. En ese orden de ideas, el proceso de paz que se hizo con las FARC, un grupo armado que hizo mucho daño en el país, pero también tiene que dársele la oportunidad de cambiar a pesar de todo. Tienen que reconocer sus víctimas y tienen que reconocer los daños. Desafortunadamente en Colombia el conflicto que se hizo entre paramilitares y guerrilleros, todos somos colombianos, el mismo pueblo matándose entre sí, por una guerra absurda, dejó en el año 97 60 víctimas en Mapiripán, de las cuales para todos ellos son inocentes, menos para los paramilitares, porque llegaron a un pueblo sitiado por la guerrilla y mataron personas trabajadoras. En ese orden de ideas, tanto los paramilitares como los guerrilleros, si tenían fincas, haciendas o dinero, tienen que resarcir a las víctimas. En ese perdón y paz que se llama en el Justicia Transicional para la Paz, tiene que haber esos dos elementos muy fundamentales para que sea una paz larga y duradera. Entonces, dentro de ese proceso se contribuye con ese resarcimiento en la construcción de la paz. Es algo que se tiene que hacer y que se hace en todos los conflictos armados, ya sean transnacionales o conflicto armado como el que tuvimos nosotros durante más de 50 años. Muchas gracias.